Hola, hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre esta próxima luna nueva en Sagitario que tendremos este fin de semana, el 1 de diciembre. Vamos a tener la luna nueva del mes Sagitario y vengo a hablarles un poquito, ya saben, de arquetipos, de cómo aprovechar esta energía. Básicamente es como un recordatorio, ¿no? Como conectarnos con esa energía que está disponible en el universo, en nosotros, en nuestra propia vida y explorarla. Así que esto es lo que trabajaremos en el día de hoy, en este live. A la 1:25 de la madrugada del 1 de diciembre vamos a tener la unión exacta del Sol y la Luna, creando la luna nueva en el signo de Sagitario, en el 9º grado de Sagitario. Y toda luna nueva es, como sabemos, un momento en que la emoción y la conciencia se encuentran. Y cuando esto sucede, podemos plantar intenciones más fácilmente. No necesariamente por el hecho de tener una intención esto se cumple, porque va a depender de qué acciones tomamos para que esa intención tenga una finalidad o pueda verse manifestado en el mundo de lo concreto. Pero hablemos del poder de una intención, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a tomar decisiones en nuestra vida basadas en intenciones poderosas, nuestra vida se transforma. Entonces ya no es solo por obtener algo, ya no es solo por lograr algo, ya no es solamente por manifestar o materializar o obtener algo como tal concreto, sino que cuando hay una intención de por medio, hay una transformación también de por medio. Entonces, las intenciones podrían tomarse en cualquier momento, pero cuando hay luna nueva, lo que sucede es que la conciencia y la emoción se ponen de acuerdo, hablan entre ellas y plantean una poderosa intención. Y las decisiones tomadas con intención son altísimamente transmutadoras de nuestra realidad. Entonces, digamos que toda luna nueva uno puede inaugurar una intención. Cuando hablamos de luna nueva en Sagitario, estamos además hablando de un código donde no es solamente la intención, sino que también es intención de encontrar la verdad que me hace libre o que me abriría a la expansión o que me abriría a la abundancia o que me abriría al crecimiento, ¿no? Al encontrarme en otras áreas, a crecer. Entonces, estamos en pleno mes de diciembre, ya estamos terminando noviembre, ya se siente la energía de diciembre, que es esta partecita como la más entretenida de la Navidad, porque hay celebraciones, hay reuniones, hay viajes, ¿no? Nos encontramos y celebramos y disfrutamos. Entonces, finalmente, Sagitario tiene que ver con una energía donde nos atrevemos a explorarnos más ampliamente, nos atrevemos a explorar de maneras más expansivas, y en esa expansión vamos encontrando más aspectos de nosotros mismos. Así que bueno, les voy a contar sobre esta luna nueva. Resulta que, como les digo, Sagitario está regido por un planeta llamado Júpiter. Y antes de que digan, ¿eso qué es? No entiendo nada. Les voy a explicar detenidamente esto de qué se trata. Cuando nosotros hemos superado etapas de dolor y hemos superado etapas de dificultad y pasan los momentos de duelo y pasan los momentos de crisis que sí o sí en alguna circunstancia, en algún momento hemos tenido que vivir o que sostener, ¿no? Entonces ya sea un despido, ya sea la finalización de una relación importante, la muerte, ¿no? De un ser querido, incluyendo mascotas o incluyendo padres, amigos, perder propósitos, ¿no? A veces también las crisis. El otro día me acordaba yo de una crisis muy tremenda que tuve y era una crisis que estaba basada en no saber qué quería hacer con mi vida, ¿no? Como estar muy perdida o haber apostado por algo que creía querer y resulta que eso no era como tal mi camino,
y no funcionaba, ¿no? Entonces esta sensación de estar perdido, de estar desconectado de un propósito mayor, de una, como les decía, de una intención, ¿no? Entonces hay crisis que vienen con momentos de mucho dolor, de mucha dificultad, de poca claridad, de mucha confusión o de mucho dolor, simplemente eso, ¿no? Como un duelo, una transmutación de nuestra identidad muy profunda que aparece a través de esa experiencia de crisis. Entonces, cuando nosotros atravesamos esa crisis, cuando nosotros atravesamos esa experiencia y permitimos que esté, algo que nos cuesta mucho, pero nos damos el permiso de que esté en nuestra vida y que habitemos esos momentos de confusión, de desesperanza, de dolor, llega un momento en el que ya no hay dolor, porque el dolor se ha atravesado y el dolor se transmuta y se transforma. Y lo que empieza a ver después de esas temporadas de crisis es verdad, una gran verdad, una gran certeza, ¿sí? Y esa certeza da una experiencia de liberación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, viví esta situación y pasaron muchos años y yo sentía que yo no podía superar esa situación o no sabía qué hacer con esa situación o me seguía doliendo después de tanto tiempo. O, por ejemplo, este tipo de cosas son importantes, sentir que quedo con odio, con resentimiento, que quedo con rencor, que quedo cargada, ¿no? Tensa, como con sensación de humillación, de injusticia. Significa que eso todavía no se ha transmutado. Y eso se transmuta a nivel de emociones, es decir, yo tengo que sentir lo que pasó. En este punto de la crisis, acá no entran cosas como el perdón, acá no entran cosas como, bueno, todo tiene un sentido. No. Aquí hay que experimentar el dolor. Y llega un punto en que tal experimentación del dolor, esa misma experiencia se va a transmutar y podríamos hablar mucho de la palabra alquimia, se alquimiza. Entonces yo no me siento cargada con la situación, por más de que me haya dolido. Yo no siento rabia, yo no siento odio, yo no siento sensación de injusticia o de malestar. ¿Por qué? Después de esto, gracias a la alquimia, viene el sentido. Le doy un sentido a la experiencia. Entiendo por qué pasó lo que pasó. Entiendo por qué era importante que pasara lo que tenía que pasar. Entiendo qué versión antigua de mí, ¿no? Tiene una conclusión, termina, se muere o termina un ciclo y empieza otro. Y es como si las piezas empezaran a encajar. Pero para esto yo necesito haber hecho el proceso de la alquimia. Yo necesito atravesar un proceso y esto es muy terapéutico. Es decir, yo me acuerdo de muchas crisis de mi vida que el tiempo era lo de menos. No importa si el tiempo pasa y no es cierto que el tiempo cura las cosas. Lo que cura las cosas es el proceso terapéutico y no me refiero solamente a terapia, me refiero porque muchos tenemos muchos tipos de terapia distintos, sino atravesar el dolor, experimentar la emoción y luego entender el sentido más elevado que tiene esa experiencia crítica. Entonces, esta experiencia de dolor es a lo que en astrología se llama Escorpio y es una etapa de la vida. Acá yo no estoy hablando de personas Escorpio, estoy hablando de etapas de la vida. Cuando tú vives una crisis emocionalmente muy fuerte y sientes que todo se cae y que todo se desmorona y que todo queda reducido a nada, eso es una etapa Escorpio, es una etapa de transmutación y es una etapa de desintoxicación. Luego, después de esta etapa en la que tú atraviesas esa crisis, llega la etapa del sentido y es una cosa deliciosa. O sea, yo diría que de todas estas etapas, la más deliciosa es esta, la de encontrar un sentido. Y casi que es tan delicioso que uno dice, bueno, vale la pena haber experimentado el dolor o la crisis, porque gracias a Dios llega a esta etapa. Esta etapa es luminosa, esta etapa es esperanzadora, esta etapa te da una filosofía de vida, esta etapa le da sentido a tus experiencias y hay una sensación de alegría. La alegría está relacionada con encontrar algo muy real y verdadero. Entonces, cuando yo empiezo a convivir con mi verdad, yo siento plenitud,
yo siento expansión, yo siento una sensación de grandeza, porque me he vuelto a encontrar. Básicamente la crisis o las experiencias de dolor son momentos de nuestra vida que nos está diciendo, estás medio perdido, estás súper confundido, no es por ahí el camino, así que te voy a mostrar que eso no va a funcionar eso, pero tu personalidad está apegada a que eso tiene que funcionar, tu ego se apega a que eso es o es, no puede ser un no. Y entonces cuando la vida se te impone y te dice por ahí no es, entonces ahí aparece el dolor de la crisis. Pero luego, después de una crisis bien vivida y de una crisis alquimizada, llega entonces una etapa de la vida que es Sagitario. Y en esta etapa de la vida nosotros decimos, claro, de razón viví lo que viví, de razón me encontré con esta persona, de razón esto no funcionó, de razón esto se quebró, de razón esto me dolió, de razón me enfermé, de razón es como, wow, empiezan a encajar todas las piezas. Y cuando las piezas empiezan a encajar, tú empiezas a tener un rompecabezas completo. Y cuando tienes el rompecabezas completo, te empiezas a ver con absoluta transparencia. Entonces, la alegría que viene en esta etapa es una alegría de puedo no tener nada porque se me acaba de caer el mundo en la crisis, pero me tengo a mí. Y eso es mucho más de lo que yo tenía antes. Me conozco con una esencia verdadera. Entonces, Sagitario está relacionada a la abundancia, Sagitario está relacionado a esa alegría del despertar. Es una alegría de poder ver con claridad, de poder ver cristalinamente, transparentemente. Y es una cosa como de, aquí estoy. Entonces toma una chispa divina de vida y se alegra con eso. Y entonces ahí llega la celebración. Bueno, ese es el Sagitario más elevado. Cuando nosotros hemos vivido experiencias muy difíciles y decimos, todo esto sirvió para encontrarme a mí. Entonces ahí uno dice, no cambio la crisis por nada. Cuando estás en la crisis lo único que quieres es que pase o que le pase a alguien más o que no es justo que te pase a ti. Pero una vez ya pasa, dice, yo no la cambio por nada porque me da esta sensación de optimismo, de libertad. Pero es una alegría muy interna, es una alegría, no sé, como tan íntima, porque es de un proceso íntimo. Bueno, eso es una parte, pero la otra parte de Sagitario, es de esta etapa, es yo no quiero vivir la crisis. Qué mamera tener que vivir la crisis. Qué mamera es una palabra muy colombiana, pero no quiero tener que lidiar con la crisis. Eso es demasiado desgastante. Yo no me quiero meter al dolor, yo no me quiero meter ay, qué pereza otra vez lidiar con los temas que duelen. No. Y entonces salto a la celebración. Cuando yo salto a esa celebración, sin haber hecho el proceso de transmutación, lo que va a pasar es que yo voy a usar la celebración para evadirme de mí. ¿Me explico? Y entonces ahí no hay una alegría real, es una alegría, ¿no? Como mecanismo de defensa, ¿no? Puedo usar aquellas cosas que me desconcentran, que me entretienen, que me dispersan, que me engloban y así no atiendo finalmente aquello que me duele porque puede ser bastante incómodo. Entonces hay dos tipos de celebración. La celebración de encontrarme a mí, y Sagitario es un signo de búsqueda interna. Entonces es un fuego que dice yo necesito saber quién realmente soy, más allá de lo que parece ser, más allá de mis apariencias, más allá de lo que me dijeron que yo era. Entonces es un signo buscador, pero esa búsqueda es interna y wow, estoy encontrando mi verdad y eso lo celebro y eso me da a mí una sensación de alegría irremediable o caigo en esa celebración y ahí es donde entra la sombra de esta etapa, que es el exceso, el consumismo, el adormecernos, ¿no? Casi como es tanto todo, tanto ruido, tanta comida, tantas cosas que hacer, tantas tareas. Y piensen que la Navidad puede volverse muy así, ¿no? Es que tengo 5 novenas en una misma noche y comí tanto que ya me siento enfermo, o tomé tanto trago, o estuve con tanta gente, hubo tanto ruido.
Entonces ya no es la celebración interna, sino es un adormecimiento para escapar de aquello que nos da miedo experimentar, que es el dolor. Esas son las grandes diferencias. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros entramos en la sombra sagitariana, entonces la tendencia es a decir, bueno, yo salgo, y esto es muy importante porque si yo no entiendo esta doble naturaleza de Sagitario, fácilmente paso el Sagitario con el derroche, que lo que hace es adormecer o anestesiar, y luego salto y caigo al siguiente etapa, que es el pleno invierno, y me deprimo. Y entonces ahí es cuando el fin de año o el inicio de año se vuelve supremamente denso de lidiar, porque no hubo un sentido de lo que viví. Yo no le pude dar un sentido a lo que viví, yo simplemente me adormecí para no entender. Bueno, cuando Sagitario está expresado en esa sombra y está el exceso, el derroche, el demasiado, es demasiado, mucho de demasiado, porque es un signo que tiende a experimentarse así. Entonces, primero nos dispersamos y dejamos de ver las cosas como son y perdemos un poco el norte, ¿no? Es el positivismo o el optimismo exagerado, es el reírnos ante todo sin tomarnos nada en serio, salir corriendo para evitar la confrontación, un montón de mecanismos que vienen de esa energía de no quiero ver mi realidad y lo que hago es irme al derroche, irme al exceso. Esta luna nueva abre toda esta etapa navideña y nos dice, eso no va a poder ser. No va a poder ser lo del derroche, no va a poder ser lo del exceso. Hay varias cosas pasando. Primero, Júpiter, el regente de esta luna nueva, porque Júpiter es el regente de Sagitario, está retrógrado. Y cuando está retrógrado es una observación. Es decir, yo necesito evaluar cómo estoy creciendo, a qué le estoy aplicando esa expansión y ese crecimiento, esa amplitud en mi vida. Y si es donde yo quiero ver los resultados de esa ampliación. Porque no toda ampliación es positiva, no toda expansión es positiva. O sea, yo no quiero expandirme en deudas, yo no quiero expandirme en derroche, yo no quiero expandirme donde va a tener consecuencias al final. Y entonces en esas consecuencias, ese derroche ya no es una celebración, sino un problema. Entonces, lo que nos dice Júpiter retrógrado, que está en el signo opuesto Géminis, creando una oposición con la luna nueva, nos dice es, tú sí quieres crecer en esa área, ¿por qué aplicas tanta energía, tanto tiempo, tanto dinero? Eso, ¿en qué intención va? Y por eso ahí volvemos a lo que empezamos, y es, ¿cuál es la intención? Porque cuando no hay intención, nuestras decisiones son terriblemente volátiles, son terriblemente efímeras. No son intenciones de transformación. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. Yo puedo tener la intención de que necesito superar este aspecto de mí porque ya veo que me está costando, entonces voy a suscribirme a ciertas acciones que me ayuden a esa intención profunda. Por ejemplo, no es lo mismo tener la intención de mover mi cuerpo para cuidarlo y para crear una conexión con él a mover mi cuerpo porque tengo que bajar cierta cantidad de kilos o porque tengo que verme de cierta forma. La intención hace que la misma acción, que es hacer ejercicio o comer diferente, tenga un impacto completamente distinto. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es que en ese derroche vamos perdiendo el objetivo de la intención. ¿Cuál es tu intención en el fondo? ¿En dónde quieres crecer? Entonces, si te importa poco tu trabajo, ¿por qué le inviertes tanto tiempo? Si no te interesa este tipo de personas en tu vida, ¿por qué les dedicas tiempo y energía a ese tipo de amistades? Y además, cómo en derroche estamos perdiendo la única cosa que tenemos, que es al final tiempo, energía, que creo que es lo único que tenemos realmente, tiempo, energía, vida. Entonces, Júpiter te pregunta a ti, Júpiter retrógrado te pregunta, ¿ahí es donde realmente quieres crecer? Porque si no, ¿por qué hay tanta energía ahí invertida?
Muchas personas pueden decir, es que mis hijos son mi prioridad, pero nunca están con sus hijos. Entonces, tu prioridad y lo que más valoras es a lo que más le dedicas tiempo, en realidad, porque es vida. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que aquí hay como, venimos acá, queremos crecer y la celebración, y hay como un freno de mano que dice, no, un momento, es ahí donde tú realmente quieres crecer y donde tienes la intención de crecer, porque si no, ¿para qué sigues invirtiendo y desgastando derrochadamente tu energía allí? Luego, adicional, hay un Mercurio que está retrógrado. Esta es una energía que empezó esta semana. Va a durar hasta el 15 de diciembre y este Mercurio retrógrado está dándose también en Sagitario y es hermoso. A mí me encanta ese Mercurio porque de nuevo nos pone el análisis de yo cómo estoy usando mis facultades para el crecimiento. Entonces, todos nosotros queremos crecer, sí, pero no crecer en cualquier área, no crecer de cualquier manera y no crecer hacia cualquier lugar. Entonces, la pregunta es ¿hacia dónde vas a querer crecer? Y eso es parte de la magia de esta luna nueva en Sagitario. Entonces, la pregunta de hacia dónde quieres crecer es súper importante, o sea, esto tendríamos que subrayarlo para iniciar diciembre, porque además esta luna nueva se da en medio de un triángulo de fuego. Por un lado tenemos un nodo norte en Aries que es hacia allá voy yo, esa es mi visión de lo más auténtico de lo que yo soy. Y por el otro lado tenemos un Marte en Leo, que además va a retrogradar el próximo, hacia finales del año y inicios del próximo. Y Marte en Leo es, y yo quiero expresar esto que para mí es importante. Entonces esta luna nueva contesta la pregunta de hacia dónde yo quiero crecer, pero en relación a lo que mi autenticidad o lo que mi fuego interior quiere expresar realmente. Y esto a ti te va a obligar a poner límites. Porque si mi objetivo es crecer hacia ese lugar, ¿para qué sigo gastando la energía en el lado opuesto? Entonces, la luna nueva es muy hermosa porque está en medio de un fuego y pensemos en el fuego. El fuego tiene que ver con esa energía de acción, de movimiento, de emprendimiento, de yo me lanzo y tengo una certeza. Sagitario es un signo de certeza. Entonces, cuando yo empiezo a entrar en contacto conmigo misma y empiezo a escucharme a mí misma, tengo certeza, tengo claridad, sé hacia dónde voy. Tengo una capacidad de entenderme a mí misma y de plantearme esas intenciones. Las intenciones empiezan a tener un peso muy enorme porque ya no es solamente ni siquiera logros materiales o cosas que se obtienen externamente, sino son propósitos de mi alma. Hay una conexión, una búsqueda interior de reconexión con mi alma y cuando yo me reconecto con mi alma, empiezo a entender cuáles son esas intenciones de mi particular camino. Es decir, que tú no puedes compararlas. Y no se trata de competir con nadie más, porque es parte de tu camino y cada uno de nosotros tenemos un destino particular. Pero si se dan cuenta, lo que hace la sociedad es dividir el éxito de vida en 4 cosas. Si tienes un buen trabajo, ganas buen dinero, tienes una buena pareja y tienes, no sé, amigos interesantes. Entonces, son como 4 estándares en los que todos tratamos de encajar. Y resulta que no todos tenemos esos mismos caminos, no todos tenemos los mismos destinos, no todos tenemos esa misma ruta. Entonces, cuando tú en esa búsqueda sagitariana empiezas a entrar en contacto con tu verdad y dices, este es mi camino, independiente de lo que sean para los demás su camino, yo sé que yo acá tengo que profundizar. Yo sé que acá tengo que atreverme a ser valiente por mí misma, por mi alma, por el camino que vengo de expandirme y de aprender. Entonces la intención se transforma y las cosas de la materia que tienen una forma, sí, pero lo más importante es cuál es la sustancia que tú le vas a dar detrás de esa forma. Entonces, ya no es solamente esta forma que voy a obtener o que voy a alcanzar o que voy a concretar. Al final es la sustancia que hay detrás de esa forma. ¿Me explico? Entonces, no es la casa,
es lo que hay detrás de la casa que yo tengo que aprender porque me cuesta, porque me pone la prueba, porque me pone el reto. No es el carro, es la prueba que me pone detrás el objeto y la intención de lo que yo tengo y le doy justamente al carro, a la beca, al viaje, a la pareja, a la casa. Aquí se transforma toda nuestra realidad se transforma y ya no es solamente que salga bien porque debería salir bien, es que voy a aprender yo, entonces resulta que ya no es solo la pareja, es que la intención es aprender a dar, es aprender a amar. Wow, entonces funciona y transforma la forma. Ya ni siquiera solamente es qué tipo de pareja es, me interesa. La intención es que yo voy a aprender a dar y amar. O la casa, porque yo quiero aprender a dar mi hogar o dar hogar a alguien y quiero aprender sobre la energía de crear hogar. O el viaje, ya no es solo el viaje, es que quiero aprender del arquetipo de la aventura en mí o de cómo me abro a lo desconocido. ¿Me entienden? Que ya la intención es totalmente diferente y yo puedo hacerlo con un viaje o sin un viaje. O sea, puedo aprender a abrirme a lo nuevo hablando con personas diferentes que son vecinos o metiéndome a un curso de algo que yo no conozco y que me atrevo a abrirme a otro tipo de pensamientos, porque la intención está marcada. Al final no es solo el objeto y la forma. Cuando nosotros estamos haciendo esto, o sea, la luna nueva, en medio de esta configuración de fuego que tiene que ver con esa búsqueda del ser, el nodo norte está implicado y te dice, ¿y quién eres tú? Y todavía esta luna nueva es una oportunidad, porque acuérdense que los nodos el próximo año en enero se van de Aries y Libra, ya no nos queda mayor cosa. Entonces, esta luna nueva es una manera de aprovechar y decir, ¿cuál es mi búsqueda real, interior? ¿Y a dónde va a apostar mi crecimiento, independiente de cómo se ve? No me interesa cómo se ve. Al final es justamente cuál es la respuesta que yo le estoy dando a mi propio camino de expansión. Es una luna nueva que antes de caer en el derroche te pone a reflexionar un montón y lentifica las cosas. Sí, y la lentitud acá es una grandiosa cosa, no es un problema, no es un conflicto. Esa lentitud te ayuda a reflexionar acerca de yo hacia dónde voy. De verdad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que o sea, ni siquiera sé yo quién soy o qué quiero. Le pones una intención cuando la vida se detiene un poco y te dice, momento, más allá de seguir mirando para afuera y para ver qué va a conquistar o cómo se va a entretener en celebrar, saliéndose de sí mismo, evadiendo, bueno, aquí, ¿y qué quieres ver crecer? Y ahí celebrarte a ti porque te encuentras con tu propia verdad. Esta luna nueva además tiene una tensión con Júpiter retrógrado, que ya les dije, pero también tiene una cuadratura con Saturno en Piscis. Entonces, la tendencia típica de nosotros es, ¡ay, dejo así! Sobre todo más que se está acabando el año. Entonces uno dice, luego lo miro, luego me encargo de eso, luego lo dejo así. Porque ahorita lo que yo quiero es salirme de mí. En el ruido, en el exceso, en los regalos, en mil cosas, ¿cierto? En el consumo, en el comer, mil conversaciones, mil reuniones. Pero cuando Saturno crea esta cuadratura hay una sensación de que no hay cómo expandirse tanto así desde el derroche. Puede ser que no haya tanto dinero para gastar, puede ser que no fluya el tema de la celebración, yo qué sé, no sé. Porque Saturno lo que propone es esa restricción para analiza, ¿qué estás haciendo? Analiza. Bueno, pero además esta restricción saturnina es muy interesante porque nos dice, te estás distrayendo. Lo que hace Mercurio retrógrado, Júpiter retrógrado en signos opuestos es, oye, te estás distrayendo, ¿verdad? No. ¿Y qué es lo que tú quieres manifestar? Entonces esa respuesta de tensión, de restricción, debería darnos esa pauta porque Saturno tiene una energía muy opuesta a la de Sagitario y es vamos a generar estructura y vamos a generar compromiso. Cuando la energía sombría de Sagitario no quiere conectarse con la vida, lo primero que trata de evitar es la responsabilidad. Entonces se vuelve vacío, se vuelve, ¿no? Como no me interesa, no quiero la estructura, me satura la estructura. Bueno, en esta luna nueva, Saturno está en esa tensión y nos está advirtiendo sobre esa necesidad de concentrarse, porque es donde vas a crecer. Entonces no nos sirve crecer en cualquier ámbito y de cualquier manera necesitas crecer de manera consciente.
Y ahí es donde Saturno dice, hay que concentrarnos, hay que realmente plantar la atención, plantar la mirada, determinar bien qué es lo que tú quieres manifestar y obtener. Entonces, es un fin de año que, si bien se lentifica para poder hacer la reflexión, no es un fin de año que esté proponiendo dejar así. No es un fin de año que diga, luego me encargo, luego miro, no me interesa, sino de decir, este es el momento para que tú le dediques y le abones el tiempo y la atención necesaria acerca de aquello que tú deseas ser y aquello donde tú quieres verte crecer, pero sobre todo con una intención de autenticidad. Eso es un poco lo que viene con esta luna nueva. Así que parte de la pregunta que nos llevamos con esta luna nueva es hacia dónde yo quiero crecer. Así, ojo con esto, me tome tiempo, necesite aprender, necesite intentarlo una y otra vez, necesita asumir compromisos, así me dé miedo, así me cueste, así se me dificulte, hacia dónde es la intención. Cuando tienes la intención puedes navegar el resto de lo que sucede, porque van a suceder cosas como que no te salga la primera, como que falles, como que te equivoques o como que te dé mucho miedo o que te dé pereza, porque es aplicarte algo diferente, algo nuevo. Pero cuando tú tienes una intención que además corresponde a ti mismo, a tu voz, dices, esto es importante que lo intente. Bueno, contarles también, este próximo 30 de noviembre se acaba el descuento de preventa del workshop Luces y Sombras de los Nodos Lunares. Y si todavía para ustedes es una duda de, bueno, ¿y cuál es mi camino? ¿Cuál es ese camino de mi alma? Así, o sea, ¿cómo distingo entre a dónde yo debería tomar decisiones, forjar intenciones y aplicar ese crecimiento? Pues déjenme decirles, los nodos lunares. Nunca, no hay nada, no hay quiero que se olviden de su signo solar, de su signo lunar, de su signo ascendente, del resto de su carta. No hay una verdadera comprensión de nuestro destino, de nuestro camino de evolución, si no entendemos nuestros nodos lunares, ¿sí? Entonces, los nodos lunares son ese particular mapa de vida, ese particular mapa del alma de cada uno de nosotros, que es único, es único para cada uno, y que nos plantea dos cosas fundamentales. En dónde te da miedo apostar algo nuevo, pero ahí está el crecimiento, ahí debe ir tu intención consciente y aplicada, y en donde hay memorias inconscientes donde tiendes a caerte en bucle una y otra vez, una y otra vez. Entonces, para la mayoría de nosotros, a todos nos ha pasado decir, bueno, ¿y por qué otra vez esta situación se me pasa? ¿O por qué otra vez esto me sale mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Bueno, usualmente está asociado a memorias muy, muy pasadas, a memorias muy, muy antiguas, que tienen una inercia de repetición. Pero como es desde la inconsciencia y desde la inercia, se expresan en sombras, se expresan en distorsión. Entonces nosotros es como si no entendiéramos por qué siempre me pasa esto, yo trato de hacer algo, pero siempre vuelvo a caer en el mismo bucle. Justamente hoy hablaba con una amiga muy querida y decíamos como no habría manera de entender todo lo que nos ha pasado y todo el camino de vida si no entendiéramos a los nodos lunares. Porque los nodos lunares te muestran con claridad el sentido y el propósito de cada una de las cosas que te han tocado vivir, y probablemente las muchas cosas que te van a pasar de aquí en adelante, porque es la fuerza de la vida, es esa fuerza del destino. Entonces tú tienes un camino planteado, hay un camino a seguir, no va en contra de ti. O sea, tu deseo, eso que tú anhelas, es justamente a donde debes ir, pero por tantas voces de condicionamientos, del deber ser, de lo que es bueno, de lo que es malo, tú te pierdes en la comparación, te pierdes en lo que hizo el otro y tú no pudiste hacer, y se te olvida que tu camino no es por los demás, sino que tiene que ver con la expansión de tu alma. Así que este próximo 9 de diciembre, el 9 y 10 de diciembre, nos vamos a ver en vivo para hablar de las luces y sombras de los 12 nodos lunares y ustedes van a poder ver cuáles son sus propios nodos lunares. Así que esta es el último tiempo del descuento de preventa, va hasta el 30 de noviembre, después va a subir el precio, no vuelve a bajar.
Entonces, si ustedes quieren entrar, va a quedar grabado, lo pueden volver a repetir durante 2 meses, van a aprender a ver sus propios nodos lunares y es muy interesante cómo poderlo enlazar con esta luna nueva porque está tocando al nodo norte, que es hacia allá vas tú. Entonces, si todavía no hay claridad de ¿y yo hacia dónde voy? ¿Y cuáles son las decisiones que yo debería tomar diferente? ¿Y cuáles son esas memorias en las que yo vuelvo a caer inconscientemente? Vengan a este taller porque van a encontrar un montón de claridad, de certeza, van a entender muy bien muchas cosas que han vivido y van a poder tomar decisiones con esa intención refinada de hacia allá voy. Te dicen que no, que para qué vas allá, te dicen que qué estás haciendo, que tú deberías pensar en eso. No te importa poco. Tu vida no está basada en 4 estándares con los cuales se evalúa la mayoría de las personas. Tú tienes un propósito, tú tienes una misión. Y cuando nos desconectamos de esa misión o de ese propósito, nos desconectamos de la dicha de estar vivos y también nos desconectamos del fluir de la vida. Entonces las cosas parecen de una eterna resistencia. Es como si solamente hubiera carencia, problemas, dificultades, las cosas no fluyen. Tú piensas en una cosa y eso no fluye, piensas en un proyecto y eso no se da, tú esfuerzas por aquí, convences, insistes y no pasa. En cambio, cuando aprendemos a fluir con esa fuerza de la vida, y eso no quita lo incómodo, no quita el reto, ¿saben? No quita el miedo, pero lo entiendes, le das un sentido, dices, ok, entiendo por qué me da miedo, entiendo por qué hay resistencia, entiendo por qué me da pereza, pero entiendo que hay algo mayor y que al final mi objetivo es honrar el camino del alma, honrar a mi alma, porque por eso estoy aquí, para eso estoy aquí. Creo que es la relación más importante y la que menos nos han enseñado a cultivar, pero es la más vital y la que te conecta con la fuerza de la vida. Entonces, si quieren información, pueden dejar la palabra nodos. Les envío un mensajito contándoles un poco lo que viene dentro del workshop, pero básicamente eso, van a ser 2 clases en vivo para hablar de las luces y sombras de los 12 nodos lunares. Vamos a profundizar en los nodos, si ya conocen sus nodos, vamos a profundizar en esas sombras psicológicas detrás de esos 12 nodos, les va a dar mucha más claridad. Me pueden escribir si tienen dudas, si se quieren inscribir, hasta el 30 de noviembre, descuento de preventa. Por lo pronto, les deseo una feliz luna nueva, que ya es el 1 de diciembre. Con esto inauguramos oficialmente diciembre. Que tengan una hermosa luna que les ayude a conectar con su certeza, con su celebración interior, con su verdad, con la apertura, con la expansividad. Y nos vemos en una próxima ocasión. Ojalá las pueda ver a todas en el taller. Porfis, los que me están dejando aquí la palabra, no queda esto guardado, así que porfis escríbanme por interno y así puedo quedar con su contacto y mandarles la información sobre el workshop, ¿sí? Porque aquí no puedo mandarles mensajito, esto que me mandaron por acá queda borrado. Así que nos vemos pronto, ojalá nos veamos en el workshop. Un abrazo, que tengan feliz luna nueva, una bonita noche. Chao.